Mientras millones de mexicanos estiraban la quincena como podían, haciendo cuentas con la calculadora del celular y rezando para que alcanzara hasta el viernes, detrás de bardas altas, cámaras encendidas y guardias que no se distraían ni un segundo, una mansión iba creciendo sin hacer ruido. No salió en anuncios oficiales, no se presumió en discursos y nunca tuvo una explicación que dejara tranquilo a nadie. Era una casa grande, elegante, fría por fuera y lujosa por dentro, levantada en un país al que todos los días se le repetía la misma cantaleta: no hay dinero. Mármol que no se consigue en la ferretería de la esquina, jardines que parecían sacados de revista, espacios diseñados para el descanso de alguien que jamás tuvo que preguntarse cuánto costaba llenar el tanque. Y desde el primer momento, una pregunta se quedó atorada en la garganta de mucha gente, como cuando algo huele mal pero nadie se atreve a decirlo en voz alta: ¿de dónde salió el dinero? Porque esta no es la historia de una casa bonita ni de un gusto caro. Esta es la historia de un país entero al que le pidieron apretarse el cinturón mientras el poder vivía a todo lujo. Es la historia de una mansión que no se levantó sola, que no apareció por arte de magia, y que terminó convirtiéndose en el símbolo de algo más grande, más sucio y más doloroso: la normalización del abuso. La mansión de Enrique Peña Nieto se volvió uno de los temas más incómodos del México reciente, no por su tamaño ni por su arquitectura, sino por el momento exacto en el que salió a la luz. Mientras el discurso oficial hablaba de sacrificios, de recortes, de tiempos difíciles y de un país que debía entender que no se podía tener todo, esa casa existía como una bofetada silenciosa. Nadie la explicó con claridad. Nadie se paró frente a un micrófono a decir las cosas como eran. Y lo más grave, nadie pagó consecuencias. Al principio hubo murmullos, comentarios en voz baja, notas que aparecían y desaparecían. Luego vinieron las explicaciones a medias, las versiones que no cuadraban y las justificaciones que parecían más un chiste de mal gusto que una respuesta seria. Que si era fruto del esfuerzo, que si era legal, que si todo estaba en regla. Pero en un país donde la gente hace filas eternas para un trámite y donde cualquier error te cuesta una multa, esas respuestas sonaban a burla. Sonaban a lo de siempre: así son las cosas, mejor ni le muevas, todos roban. Lo que quedó después fue el silencio. Un silencio espeso, incómodo, lleno de nombres que nunca se dijeron, de contratos que nadie quiso revisar a fondo y de millones de pesos que simplemente dejaron de cuadrar. Porque el problema no era solo la casa. El problema era lo que representaba. Representaba un sexenio entero resumido en muros altos y puertas cerradas. Representaba una forma de gobernar donde el poder se acostumbra al privilegio y el país se acostumbra a no preguntar. Esta historia no se cuenta para repetir el escándalo como si fuera chisme viejo. Se cuenta para entender cómo llegamos a un punto en el que ver una mansión inexplicable ya no sorprende tanto, en el que la indignación dura unos días y luego se apaga, y en el que la impunidad se volvió parte del paisaje, como los baches o los cables colgando en las calles. Se cuenta para entender cómo el abuso dejó de ser excepción y se volvió rutina. Porque mientras esa casa se levantaba, México seguía su vida del otro lado del muro. En colonias donde el agua llega a ratos, en hospitales donde faltan medicamentos, en escuelas donde los salones se inundan cuando llueve. Ahí nadie hablaba de mármol ni de jardines privados. Ahí la preocupación era llegar vivo a casa, que no te asaltaran en el camión, que el sueldo alcanzara para los útiles de los chamacos. Y aún así, desde arriba, la respuesta era siempre la misma: no hay recursos. La mansión no fue un error administrativo ni un descuido. Fue una consecuencia. La consecuencia de un sistema que aprendió a protegerse solo, a cerrar filas cuando alguien pregunta de más y a esperar a que el tiempo haga su trabajo. Porque en México, el tiempo es el mejor aliado del poder. El escándalo se enfría, la gente se cansa, y lo que ayer parecía inaceptable hoy se vuelve una anécdota más. En esta historia vamos a caminar paso a paso por todo eso. Vamos a ver cómo se construyó la imagen, cómo se justificó el lujo, cómo el dinero dejó de cuadrar y cómo muchos prefirieron voltear a otro lado. No para señalar con el dedo como si nada nos tocara, sino para entender por qué estas historias se repiten una y otra vez. Porque cuando el abuso se normaliza, deja de hacer ruido. Y cuando deja de hacer ruido, se vuelve invisible. Aquí no hay héroes ni finales felices. Hay decisiones, silencios y consecuencias que todavía pesan. Y al final, una pregunta que sigue sin respuesta:
flotando en el aire como ese olor raro que nadie quiere reconocer, pero que todos saben que está ahí. Antes de que existiera la mansión, antes incluso de que alguien se preguntara por el origen del dinero, existió una imagen. Una imagen bien cuidada, bien ensayada, repetida hasta el cansancio en la tele y en los espectaculares. Era la imagen del político joven, peinado impecable, sonrisa ensayada frente al espejo, traje bien cortado y frases que sonaban a promesa de algo mejor. En los mítines se hablaba de orden, de progreso, de un México moderno que por fin iba a dejar atrás el desmadre. En las entrevistas se repetían las mismas palabras: estabilidad, crecimiento, futuro. Y mucha gente quiso creerlo, porque creer también es una forma de descanso. La historia pública se construyó como se construyen las fachadas bonitas, rápido, con buenos materiales por fuera y sin preguntar demasiado qué había detrás. Cada aparición era medida, cada discurso estaba calculado para no salirse del guión. No había lugar para dudas ni para preguntas incómodas. El mensaje era claro: aquí hay control, aquí hay rumbo, aquí hay alguien que sabe lo que está haciendo. Y durante un tiempo, esa narrativa funcionó. En las sobremesas familiares se decía: pues al menos se ve presentable, no es perfecto, pero tampoco es el peor. En México, muchas veces eso basta. Mientras tanto, el país seguía cargando con sus problemas de siempre. La violencia no desapareció, la corrupción no se fue de vacaciones y la desigualdad seguía marcando quién podía dormir tranquilo y quién no. Pero la imagen resistía, porque estaba hecha para eso. Para aguantar golpes, para sonreír aunque el entorno se estuviera cayendo. El discurso oficial hablaba de avances, de reformas, de cambios profundos que algún día se iban a notar. Siempre algún día. Siempre después. En ese contexto empezó a tomar forma el contraste que más tarde se volvería imposible de ignorar. Por un lado, la narrativa del sacrificio. Se pedía paciencia, comprensión, aguante. Se decía que no se podía arreglar todo de golpe, que había que apretarse el cinturón por el bien del país. Por el otro, una vida privada que no parecía conocer esa palabra. Viajes, comodidades, privilegios que no encajaban con la idea de un gobierno austero y responsable. Pero durante un tiempo, esa contradicción quedó enterrada bajo el ruido diario de las noticias. La imagen pública también se apoyó en algo muy mexicano: la costumbre de no querer problemas. De pensar que meterse en política solo trae dolores de cabeza. Todos son iguales, se decía, como una forma de cerrar la conversación. Y así, entre el cansancio y la resignación, muchas cosas pasaron de largo. La figura del presidente seguía apareciendo en eventos oficiales, inaugurando obras, hablando de un país que parecía existir solo en sus discursos. Cuando empezaron a circular las primeras versiones sobre la mansión, el reflejo fue el mismo de siempre: minimizar. Restarle importancia. Decir que era chisme, que era envidia, que seguro había una explicación. Porque aceptar lo contrario implicaba reconocer que nos habían vuelto a ver la cara. Y eso duele. Duele más que la corrupción misma. Por eso, para muchos, fue más fácil mirar hacia otro lado y seguir con la vida diaria, con el tráfico, con el trabajo, con la lucha de cada día. Pero la imagen empezó a cuartearse. No de golpe, no con un escándalo que tumbara todo de un día para otro, sino con pequeñas grietas. Versiones que no coincidían, respuestas que sonaban ensayadas de más, silencios donde debería haber claridad. La sonrisa seguía ahí, pero ya no convencía igual. El traje seguía planchado, pero el fondo se veía borroso. Algo no estaba bien, y cada vez más gente empezaba a notarlo, aunque no todos quisieran decirlo en voz alta. Esta parte de la historia es importante porque explica por qué la mansión causó tanto enojo cuando finalmente se volvió imposible de ignorar. No fue solo el lujo. Fue la traición a una imagen que se había vendido como cercana, responsable, distinta. Fue la sensación de que mientras el país hacía sacrificios reales, desde arriba se vivía en otra realidad, una donde el dinero no faltaba y las preguntas estorbaban. El ascenso político no se entiende sin esa imagen pública cuidadosamente construida. Y la mansión no se entiende sin ese ascenso. Una alimentó a la otra. La confianza permitió el silencio, y el silencio permitió el abuso. Así se va armando el rompecabezas, pieza por pieza, sin prisas, como se hacen las cosas cuando sabes que nadie te va a pedir cuentas de verdad.
Y mientras la narrativa oficial seguía hablando de avances y estabilidad, la historia real avanzaba por debajo, callada, esperando el momento en que ya no pudiera esconderse más. Ese momento estaba cada vez más cerca, aunque todavía muchos no lo sabían. La casa empezó a circular como un rumor incómodo, de esos que se cuentan en voz baja porque no sabes si son ciertos, pero tampoco puedes quitártelos de la cabeza. No era una vecindad ni una casa de descanso discreta. Era una mansión. De esas que no pasan desapercibidas aunque intenten esconderse detrás de muros altos y árboles bien cuidados. Una de esas construcciones que, aunque no la veas por dentro, te gritan desde afuera que ahí se vive de otra manera, lejos de la realidad del resto. Al principio, muchos quisieron creer que se trataba de una historia exagerada. En México estamos acostumbrados a que todo se infle, a que los chismes crezcan con cada retweet y cada comentario en el café. Seguro no es para tanto, decían algunos. A lo mejor es prestada, decían otros. Porque aceptar que el presidente vivía rodeado de lujos mientras el país escuchaba todos los días que no había dinero era demasiado. Era reconocer que la brecha no solo existía, sino que se presumía. Las explicaciones empezaron a llegar, pero lo hicieron tarde y mal. Que si era fruto del trabajo de años, que si todo estaba declarado, que si no había nada ilegal. Palabras que sonaban bonitas, pero que no aterrizaban en nada concreto. No había números claros, no había documentos que cerraran la discusión. Solo frases repetidas, dichas con tono seguro, como esperando que la seguridad fuera suficiente para callar las dudas. Pero no lo fue. La mansión, más que una casa, empezó a funcionar como una promesa torcida de éxito. Como diciendo, sin decirlo, que llegar al poder también significaba llegar a ese nivel de vida. Que el sacrificio era para otros. Que mientras abajo se hablaba de apretarse el cinturón, arriba se aflojaban todos los límites. Y esa idea, aunque no se expresara en voz alta, caló hondo. Porque tocaba una fibra muy sensible en un país donde el esfuerzo rara vez se ve recompensado de esa manera. Cada nuevo detalle que se filtraba echaba más leña al fuego. Materiales caros, comodidades que no se explicaban, un estilo de vida que no cuadraba con los ingresos oficiales. Y aún así, el discurso seguía siendo el mismo, no pasa nada, todo está en orden. Como si repetirlo muchas veces fuera suficiente para convertirlo en verdad. Pero la gente no es tonta. Puede cansarse, puede resignarse, pero cuando algo no cuadra, no cuadra. La conversación empezó a cambiar. Ya no era solo curiosidad, era molestia. Ya no era chisme, era enojo. Porque la mansión no existía en el vacío. Existía en un país donde la gente se endeuda para pagar una operación, donde hay escuelas sin baños dignos, donde las calles se llenan de baches porque no hay presupuesto. Ver ese contraste era como echarle sal a una herida que nunca termina de cerrar. Muchos defendieron la idea de que tener dinero no era un pecado. Y tenían razón. El problema no era el lujo en sí, sino el contexto. El problema era que ese lujo convivía con un discurso de carencia. Que mientras se pedía paciencia y comprensión, se vivía sin ninguna de las dos. El problema era la falta de claridad, la sensación de que algo se estaba escondiendo a propósito. La mansión se convirtió en tema de sobremesa, de memes, de discusiones acaloradas. Algunos la usaban como ejemplo de todo lo que estaba mal. Otros preferían minimizarlo, diciendo que había problemas más graves. Y sí, los había. Pero esa casa era el símbolo perfecto porque resumía muchos de ellos en una sola imagen. Era fácil de entender, difícil de justificar y imposible de ignorar una vez que la veías. Mientras tanto, desde el poder, la estrategia parecía ser aguantar. Dejar que el ruido pasara, confiar en que la indignación se cansara antes que la impunidad. Porque así ha funcionado muchas veces. El tiempo enfría, la gente olvida, aparecen nuevos escándalos que tapan a los viejos. Y en ese ir y venir, la mansión seguía ahí, intacta, como un recordatorio mudo de que no todos viven bajo las mismas reglas. Esta parte de la historia no trata solo de una construcción lujosa. Trata de cómo el éxito, cuando no se explica, se vuelve ofensivo. De cómo una casa puede convertirse en una herida abierta.
Y de cómo, poco a poco, la promesa de un gobierno distinto empezó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo, frente a los ojos de un país que ya había visto demasiadas veces la misma película. Porque cuando el poder empieza a sentirse cómodo en el lujo, deja de escuchar. Y cuando deja de escuchar, empieza a justificarse. La mansión fue ese punto en el que muchas personas dejaron de creer y empezaron a sospechar. Y esa sospecha, una vez que nace, ya no se va tan fácil. La sospecha dejó de ser intuición cuando alguien empezó a hacer lo que casi nadie hace en este país: sumar. Sumar datos sueltos, declaraciones vagas, tiempos que no coincidían. No era una auditoría formal ni una investigación con sello oficial, era algo mucho más sencillo y, por eso mismo, más peligroso para el poder: preguntas básicas. ¿Cuánto costó realmente esa casa? ¿Con qué ingreso se pagó? ¿Por qué las versiones cambiaban cada vez que alguien apretaba un poco más? Las cifras empezaron a circular como cuchilladas. No eran números pequeños ni detalles que se pudieran esconder debajo del tapete. Eran cantidades que, para la mayoría de los mexicanos, suenan a ciencia ficción. Montos que no se juntan ni trabajando toda una vida. Y aún así, las respuestas seguían siendo las mismas: todo es legal, todo está en regla, no hay nada que ver aquí. Frases dichas con tono firme, como si el tono pudiera sustituir a la claridad. El problema fue que cada nueva explicación abría más huecos de los que cerraba. Un día se decía una cosa, al siguiente se ajustaba el discurso, luego se corregía un detalle y después se pedía que ya no se insistiera. Era como escuchar a alguien que miente mal, que se enreda en su propia historia y espera que el otro se canse antes de llegar al fondo. Pero esta vez, muchos no se cansaron tan rápido. El dinero no cuadraba porque el contexto no lo permitía. Porque mientras se hablaba de austeridad, se firmaban contratos millonarios. Porque mientras se pedían sacrificios, ciertos negocios siempre parecían salir ganando. Y ahí fue donde la mansión dejó de ser un simple símbolo para convertirse en una pista. Una pista que apuntaba a un entramado más amplio, más complejo y, sobre todo, más protegido. No hacía falta ser economista ni experto en finanzas para entender que algo estaba mal. Bastaba con comparar. Comparar ingresos declarados con el nivel de vida. Comparar discursos con hechos. Comparar lo que se decía en público con lo que se vivía en privado. Y esa comparación era insultante. Porque mientras la gente hacía malabares para pagar la renta, desde el poder se hablaba de cifras que parecían no tener límite. Cada intento por cerrar el tema sonaba más a orden que a explicación. Como si la consigna fuera clara: ya se dijo lo que se tenía que decir, ahora sigan con su vida. Pero la historia no se cerró. Al contrario, se volvió más ruidosa. Porque cuando alguien insiste tanto en que no pasa nada, es justo cuando más sospecha genera. En México, eso lo sabemos bien. Aquí, cuando alguien dice no pasa nada, casi siempre es porque sí está pasando. Los silencios también empezaron a pesar. Silencios de quienes deberían haber investigado a fondo. Silencios de quienes tenían acceso a la información. Silencios cómodos, estratégicos, bien calculados. Porque meterse con el poder cuesta. Y muchos prefirieron no pagar ese precio. Así, el dinero siguió sin cuadrar y la historia siguió avanzando sin una respuesta clara. La mansión se volvió el punto donde todas las contradicciones se encontraban. Era el lugar físico donde aterrizaban años de discursos huecos y promesas rotas. No importaba cuántas veces se repitiera que todo estaba bien, la sensación de engaño ya estaba instalada. Y una vez que la gente se siente engañada, la relación con el poder cambia para siempre. En las calles, en los mercados, en los camiones, el tema aparecía una y otra vez. No siempre con datos exactos, pero sí con una certeza compartida: nos vieron la cara. Y esa certeza, aunque no siempre se traduce en acción, se acumula. Se guarda como coraje viejo. Como esa rabia que no explota, pero tampoco desaparece. Aquí es donde la historia empieza a dejar de ser solo sobre una persona o una casa. Aquí se vuelve una historia sobre cómo funciona el sistema cuando el dinero entra en juego. Sobre cómo las reglas se doblan, se reinterpretan o simplemente se ignoran cuando estorban. Y sobre cómo, al final, el que paga siempre es el mismo, el que no tiene cómo defenderse.
Porque mientras el dinero no cuadraba en los papeles, sí cuadraba en la realidad cotidiana de millones de mexicanos que veían cómo su esfuerzo no alcanzaba para lo básico. Y esa diferencia, esa distancia entre lo que se vive y lo que se justifica desde arriba, es lo que convierte una historia de corrupción en una herida social. Antes de seguir avanzando, vale la pena detenerse un segundo y preguntarse algo sencillo, algo que muchos pensaron en ese momento y que sigue siendo incómodo hoy. ¿Tú qué piensas de esta situación? ¿Te pareció normal lo que estaba pasando? La respuesta a esa pregunta marca la diferencia entre ver esta historia como un escándalo más o entenderla como parte de algo mucho más profundo. Porque lo que vino después no fue una aclaración ni un castigo ejemplar. Fue algo peor, la confirmación de que el sistema estaba diseñado para resistir cualquier señalamiento. Y eso, para un país que ya venía cansado, fue otro golpe seco, de esos que no se olvidan. Cuando el dinero no cuadra, casi nunca es porque se perdió. Normalmente es porque cambió de manos. Y en esta historia, como en muchas otras, la mansión no fue el final del camino, sino apenas una parada visible. Detrás de ella había personas que ganaron, favores que se cobraron y silencios que se compraron sin necesidad de firmar nada. Porque en el poder, muchas cosas no se escriben, se entienden. No hacía falta que alguien lo dijera abiertamente. Bastaba con ver quienes salían bien librados una y otra vez. Empresas que siempre aparecían en los proyectos grandes, contratos que se renovaban sin problema, personajes que se movían con una tranquilidad envidiable mientras el ruido crecía alrededor. Nadie parecía sorprendido. Nadie actuaba como si estuviera pasando algo fuera de lo normal. Era como si todos supieran cuál era su papel y hasta dónde podían llegar sin meterse en problemas. Los silencios empezaron a hablar más fuerte que cualquier declaración. Silencio de quienes tenían la información completa y decidieron guardarla. Silencio de quienes pudieron haber investigado a fondo y prefirieron mirar para otro lado. Silencio de quienes entendieron que preguntar de más no era buena idea. Porque en México, muchas veces, el castigo no es legal ni público, es social, económico, invisible. Te cierran puertas, te dejan solo, te hacen sentir que el problema eres tú. Así, la mansión dejó de ser una rareza para convertirse en parte del paisaje del poder. Un lujo más entre tantos otros que nunca se explican del todo. Y mientras tanto, el mensaje era claro para quien quisiera entenderlo. Aquí no pasa nada si juegas según las reglas no escritas. Si te alineas, si no incomodas, si sabes cuándo callarte. El sistema no necesita defenderse con fuerza cuando puede hacerlo con costumbre. En medio de todo eso, el país seguía girando. La gente se levantaba temprano, iba a trabajar, regresaba cansada, prendía la tele y escuchaba las mismas noticias de siempre. Violencia, escándalos, promesas. La historia de la mansión se mezcló con muchas otras hasta volverse una más. Y ese fue quizá el triunfo más grande de quienes se beneficiaron, lograr que el enojo se diluyera entre tantas malas noticias. Porque el verdadero problema no es que haya beneficiados. Eso siempre los hay. El verdadero problema es cuando esos beneficiados nunca rinden cuentas. Cuando no existe un momento en el que alguien diga hasta aquí. Cuando el silencio se vuelve más rentable que la verdad. Y en este caso, el silencio fue un gran negocio. Algunos intentaron defender lo indefendible. Dijeron que no había pruebas suficientes, que todo se trataba de ataques políticos, que exagerar era injusto. Y tal vez tenían razón en una cosa, probar la corrupción no siempre es sencillo. Pero tampoco es tan complicado notar cuando algo huele mal. Y aquí, el olor llevaba rato impregnando todo. La historia avanzó sin un cierre claro. No hubo una escena final donde se aclarara todo. No hubo responsables señalados ni castigos ejemplares. Lo que hubo fue desgaste. Desgaste de la indignación, desgaste del interés, desgaste de la esperanza de que algo cambiara. Y cuando el cansancio gana, el sistema respira tranquilo. Esta parte de la historia incomoda porque obliga a mirar alrededor y reconocer que el problema no vive solo en una mansión ni en un nombre propio. Vive en la red de complicidades que permite que esas mansiones existan sin explicación. Vive en la normalización del así son las cosas. Vive en la idea de que es mejor no meterse. Mientras tanto, los beneficiados siguieron con su vida.
con sus negocios, con sus contactos, con su tranquilidad intacta. Y la mansión siguió en pie, no solo como una construcción física, sino como un recordatorio de todo lo que se puede hacer cuando el poder no tiene frenos reales. Aquí es donde la historia empieza a doler de otra manera. Ya no solo como enojo, sino como impotencia. Porque entender quiénes ganaron y quiénes callaron es también entender por qué es tan difícil cambiar las cosas. No basta con señalar a uno si el sistema entero lo protege. No basta con indignarse si la indignación se queda en palabras. Y así, entre silencios comprados y beneficios bien repartidos, el país siguió adelante. No porque se hubiera resuelto el problema, sino porque no había otra opción. Porque la vida no se detiene a esperar justicia. Y en ese seguir adelante, muchas historias se quedan sin final. Pero todavía falta ver el otro lado de esta historia. El lado que casi nunca se cuenta con el mismo detalle. El lado que no tiene muros altos ni jardines privados. El lado donde las consecuencias del abuso no son abstractas, sino reales, diarias, cansadas. Ese México que existía y existe del otro lado del muro. Mientras la mansión seguía en pie, bien cuidada y ajena a cualquier consecuencia, México seguía su camino del otro lado del muro. Un México que no salía en las fotos oficiales ni en los recorridos privados. Un México que no tenía jardines verdes ni pisos brillosos, sino calles parchadas, hospitales saturados y escuelas donde el pizarrón ya no borraba bien porque llevaba años ahí. Ese México no necesitaba investigaciones complejas para entender el problema. Lo entendía todos los días, con el cuerpo. En las mañanas, la gente se subía al camión con el café todavía caliente y la preocupación ya instalada. Pensaban en el recibo de la luz, en la renta que iba a subir, en la cita médica que no llegó. Pensaban en llegar completos a la noche. Y mientras tanto, en algún punto del país, existía una casa donde esas preocupaciones no entraban. Donde el silencio no era miedo, sino comodidad. Donde el problema más grande era decidir qué pared decorar primero. El contraste no era abstracto. Se sentía. Se respiraba. En los hospitales públicos, donde faltaban medicinas básicas y los doctores hacían milagros con lo que tenían, la palabra austeridad sonaba como burla. En las escuelas públicas, donde los maestros compraban de su bolsa el material para dar clase, escuchar que no había presupuesto era una cachetada. En las colonias donde el agua llegaba por tandeo y la seguridad era un rumor, ver el lujo del poder era un recordatorio de que no todos jugaban el mismo juego. La mansión no le quitó dinero directamente a una sola persona, pero le quitó algo a todos: confianza. Confianza en que el esfuerzo valía la pena, en que cumplir las reglas servía de algo, en que algún día la balanza se iba a equilibrar. Porque cuando el abuso se vive desde arriba, se filtra hacia abajo como humedad. Empieza a colarse en la forma en que la gente piensa, habla y actúa. Empieza a justificar pequeñas trampas, pequeñas mordidas, pequeños no pasa nada. Del otro lado del muro, la gente aprendió a sobrevivir con menos. A resolver, a improvisar, a aguantar. Pero también aprendió a desconfiar. A pensar que todo discurso esconde algo. A asumir que el poder siempre se cuida a sí mismo. Y esa desconfianza es una herencia pesada. No se nota de inmediato, pero se queda. Se acumula. Se hereda. La historia de la mansión no fue una anécdota aislada para ese México cotidiano. Fue una confirmación. La confirmación de que las promesas no siempre se hacen para cumplirse, sino para ganar tiempo. De que el sacrificio casi nunca se reparte parejo. De que mientras algunos se apretaban el cinturón hasta el último hoyo, otros se lo aflojaban sin pudor. En las mesas familiares, el tema salía entre broma y enojo. ¿Ya viste la casa?, decía alguien. Con eso se arreglaba el hospital del pueblo, respondía otro. Y aunque se dijera con risa nerviosa, el fondo era amargo. Porque todos sabían que no era exageración. Sabían que había cosas más urgentes, más necesarias, más justas. Pero también sabían que esas cosas no eran prioridad. Ese México del otro lado del muro no tuvo conferencia de prensa ni derecho de réplica. No pudo exigir explicaciones claras ni castigos ejemplares. Lo único que pudo hacer fue seguir adelante, cargando con la sensación de que algo estaba profundamente mal. Y cuando una sociedad se acostumbra a esa sensación, algo se rompe por dentro.
La mansión seguía ahí, como una postal ajena a todo ese esfuerzo diario. Y cada vez que alguien la recordaba, no pensaba solo en el lujo, sino en todo lo que no fue. En las oportunidades perdidas, en los recursos mal usados, en las decisiones que beneficiaron a pocos y afectaron a muchos. Pensaba en ese muro invisible que separa al poder del resto, un muro más alto que cualquier barda. Esta parte de la historia no busca provocar lástima, sino memoria. Porque el daño de estas historias no se mide solo en dinero, sino en desgaste. En hartazgo. En esa sensación de que el juego está arreglado desde antes de empezar. Y cuando la gente siente eso, deja de creer. De creer en discursos, en promesas, en cambios reales. Lo que vino después no fue una reparación ni una disculpa sincera. Fue algo más silencioso y, por eso mismo, más peligroso. Fue la costumbre. La costumbre de ver estos casos como parte del paisaje. La costumbre de encogerse de hombros y seguir. Esa costumbre es la antesala de lo que sigue en esta historia. Con el paso del tiempo, la indignación se fue apagando como se apagan casi todas las cosas en este país. No porque se resuelvan, sino porque cansan. El escándalo dejó de ocupar los encabezados, las discusiones se volvieron menos intensas y la mansión pasó de ser tema diario a convertirse en referencia ocasional. ¿Te acuerdas de?, se decía, como si se hablara de algo viejo, casi inofensivo. Y ese fue el momento más peligroso de todos. La normalización no llegó de golpe. Llegó despacio, disfrazada de rutina. Llegó cuando la gente empezó a decir pues sí, pero siempre ha sido así, cuando el coraje se transformó en resignación y cuando la expectativa de justicia se volvió un lujo que pocos podían darse. Porque esperar consecuencias en México, muchas veces, es una pérdida de energía que la vida diaria no permite. El sistema hizo lo que mejor sabe hacer, aguantar. Dejó que el tiempo hiciera su trabajo, que otros temas ocuparan la conversación, que nuevas polémicas taparan a las viejas. Y funcionó. La mansión siguió ahí, sin cateos, sin sanciones, sin explicaciones completas. Como si nada hubiera pasado. Como si el problema hubiera sido exagerado desde el inicio. La gente también hizo su parte, aunque no siempre por gusto. Se adaptó. Aprendió a convivir con la idea de que el abuso no se castiga, solo se administra. Aprendió a no sorprenderse tanto cuando el poder muestra su cara más cínica. Y eso, aunque parezca pequeño, tiene un impacto enorme. Porque cuando el abuso se normaliza, deja de generar alarma. Y cuando deja de generar alarma, se reproduce. La historia de la mansión se convirtió en un ejemplo más dentro de una larga lista. Un caso que se suma a otros, que se compara, que se relativiza. Hay cosas peores, se decía. Y sí, las hay. Pero ese argumento siempre sirve para no hacer nada. Siempre hay algo peor si uno quiere justificar la inacción. Siempre hay una tragedia más grande que permite minimizar lo demás. Mientras tanto, quienes estuvieron involucrados siguieron su camino. Sin prisas, sin sobresaltos. El mensaje era claro y contundente: aquí no pasa nada si tienes el respaldo adecuado. Aquí el castigo no llega si sabes esperar. Y ese mensaje no se queda arriba, baja. Baja a la calle, a las oficinas, a las escuelas. Baja y se convierte en ejemplo. Así es como se forma una cultura de impunidad. No con grandes discursos, sino con pequeños silencios repetidos. Con casos que no se resuelven. Con historias que se archivan sin cierre. Con una sociedad que aprende a vivir con la herida abierta porque cerrarla parece imposible. Esta parte de la historia no tiene grandes revelaciones ni giros dramáticos. Tiene algo peor, una calma incómoda. La calma de saber que nada va a pasar. La calma de aceptar que el sistema está diseñado para protegerse. Y esa calma, aunque parezca tranquilidad, es una forma de violencia lenta. Porque va erosionando la confianza, el ánimo y la idea misma de justicia. La mansión, en ese punto, ya no era solo un símbolo de corrupción. Era un recordatorio de hasta dónde puede llegar la normalización del abuso. De cómo algo que debería haber provocado un quiebre terminó diluyéndose en la memoria colectiva. Y de cómo, al final, el tiempo volvió a ganar. Antes de cerrar esta parte, vale la pena detenerse otra vez y lanzar una pregunta sencilla:
pero necesaria, de esas que incomodan más cuando no se responden en voz alta. ¿Tú estabas de acuerdo con que todo se quedara así, sin consecuencias reales? Porque aceptar eso, aunque sea en silencio, también forma parte del problema. Y la historia todavía no termina. Falta ver qué quedó después de todo esto. ¿Qué cicatrices dejó? ¿Qué aprendió el país, si es que aprendió algo? Eso es lo que viene a continuación. Y así termina esta historia. No con una detención, no con una sentencia y tampoco con una explicación que cierre todas las dudas. Termina como terminan muchas historias en este país, con preguntas abiertas, con silencios incómodos y con la sensación de que algo importante se quedó sin resolver. La mansión sigue ahí, el sistema sigue funcionando y el país sigue avanzando, cargando todo eso en la espalda como si fuera parte normal del camino. Gracias de verdad por tu tiempo, por tu atención y por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia. Porque mientras existan silencios, privilegios inexplicables y verdades a medias, siempre habrá algo que contar.